¿Qué tal? Bueno, en esta clase vamos a ver la primera parte que corresponde a el tema isomería y estructura de las moléculas orgánicas. En particular, cuando hablamos de isomería, llamamos isómeros a dos compuestos, ¿sí? O dos compuestos son isómeros cuando comparten la misma fórmula molecular, o sea, la misma composición química, pero tienen diferente estructura. O sea, alguna diferencia estructural hay entre las dos moléculas, ¿sí? Eh, los isómeros se pueden, o sea, los pares de compuestos que son isómeros se pueden clasificar en constitucionales o estereoisómeros, ¿sí? La isomería constitucional se da cuando en ambas sustancias la conexión entre átomos es distinta, o sea, los átomos están conectados de diferente manera, mientras que dos compuestos son estereoisómeros cuando tienen la misma conexión, pero hay una diferencia en la distribución espacial tridimensional. Este cuadro resume un poco lo que serían los diferentes tipos de isómeros. Entonces arriba tenemos acá los isómeros constitucionales, o sea, aquellos en los cuales la conexión de átomos es diferente, y hay tres tipos de isómeros que son de cadena, de función y de posición, mientras que los estereoisómeros los vamos a clasificar en conformacionales, que tienen diferentes conformaciones, y configuracionales, que tienen diferentes configuraciones. Dentro de los configuracionales vamos a tener isómeros geométricos e isómeros ópticos. Ahora todas estas palabras quizá no tienen demasiado sentido, pero las vamos a ir describiendo una por una. Entonces, ¿a qué llamamos isomería constitucional? Llamamos isómeros constitucionales a aquellos que difieren en el orden en que están enlazados los átomos en la molécula. Entonces, por ejemplo, los isómeros de función, ¿sí? En principio, son aquellos que tienen diferentes grupos funcionales y que por ende pertenecen a diferentes familias. Por ejemplo, el 1-propanol y el etilmetiléter, que son estos dos compuestos, son isómeros de función. Primero, son isómeros porque la fórmula es carbono 3, hidrógeno, a ver, 2, 4, 7, 8, y acá tenemos 3, 6, 8, y un oxígeno. Entonces los dos tienen la misma fórmula, que es carbono 3, hidrógeno 8, oxígeno, o sea, comparten la misma fórmula molecular, pero uno es un alcohol y el otro es un éter. Pertenecen a familias diferentes, por eso son isómeros de función. Ahora, llamamos isómeros de cadena a aquellos que son de la misma familia pero que tienen diferente longitud de la cadena principal. Por ejemplo, el N-butano o normal butano y el metilpropano, que es este que está acá, los dos tienen la misma fórmula, que es carbono 4 hidrógeno 10, verifíquenlo, pero la cadena principal en el butano es de 4 carbonos, mientras que la cadena principal acá es de 3. Entonces son isómeros de cadena. Ambos son alcanos, son de la misma familia, pero tienen diferente longitud de la cadena principal. Llamamos isómeros de posición a aquellos que son de la misma familia, que tienen el mismo esqueleto carbonado, pero que tienen algún grupo funcional o algún radical o algún doble enlace en diferente posición. Por ejemplo, estos dos compuestos, el 2-metil-2-propanol y el 2-metil-1-propanol, los dos tienen fórmula carbono 4, hidrógeno 10, oxígeno, verifíquenlo, o sea, son isómeros, pero el esqueleto carbonado es idéntico, fíjense que es así, ¿no? Como una T, pero tienen tiene 1H, perdón, en diferente posición. Eso lo hace isómeros de posición. Pero nosotros en química orgánica nos vamos a enfocar más hacia los estereoisómeros, ¿sí? Que son los isómeros que tienen la misma conexión, pero que tienen alguna diferencia espacial, ¿sí? O sea, alguna diferencia en la estructura tridimensional. Y vamos a empezar con los isómeros que se llaman conformacionales o conformeros, ¿sí? La aparición de conformeros tiene que ver con que los enlaces simples carbono-carbono pueden rotar, y eso hace que las moléculas adquieran diferentes formas en base a esas rotaciones, ¿sí? Esas diferentes formas geométricas que pueden adquirir al rotar enlaces carbono-carbono son lo que se llaman los conformeros o isómeros conformacionales. Los isómeros conformacionales, y esto es importante, no pueden aislarse porque se interconvierten rápidamente uno en otro, y eso es lo que los hace de hecho conformeros.
Las conformaciones se pueden representar de dos maneras. Una es la representación de Caballete, que dice acá, ¿sí? Que implica una visión de la molécula desde un ángulo oblicuo determinado a un enlace carbono-carbono, ¿sí? Todos los enlaces son líneas continuas proporcionando una imagen de estructura tridimensional. Por ejemplo, este compuesto que está acá, ¿sí? Que tiene, fíjense, dos carbonos, un CH3, un metilo, esto es un cloro en verde y esto es un oxidrilo en rojo, ¿sí? Si yo la represento en forma de caballete, ¿sí? Con respecto a este enlace que está acá, yo tengo, este sería el enlace, ¿no? Que tengo unido acá un metilo, un hidrógeno y un cloro. Fíjense cómo se representan, un metilo, un hidrógeno y un cloro. Y acá tengo un oxidrilo, un hidrógeno y un metilo que los represento así, ¿sí? Bueno, una vez representada una estructura de caballete, yo puedo, por ejemplo, pensar en los conformeros girando girando este enlace y por ende estos grupos van a empezar a girar. Puedo girar los de adelante o puedo girar los de atrás, da igual, en cualquier dirección, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que se rotó? En este caso se dejó quieto el carbono de atrás y se giraron los grupos del carbono de adelante. ¿Cuánto? 180 grados. O sea, este OH pasó acá, este metilo pasó arriba, ¿sí? Así sucesivamente. Y esa es una manera de representar. Otra manera de representar conformaciones es por medio de las proyecciones de Newman. Las proyecciones de Newman corresponden, por ejemplo, si yo tengo, imagínense este enlace carbono-carbono con grupos azules y grupos rojos al azar, ¿sí? Lo que voy a hacer yo es mirar, la proyección va a corresponder a mirar el enlace, ¿sí? Ubicar al observador en la línea del enlace, ¿sí? Y dibujar lo que uno vería si se pusiera en esta posición donde está este ojo. ¿Qué vería yo acá en esta posición si está este ojo? Si me pongo donde está el ojo este. Veo el carbono este, que es el carbono este, unido a tres grupos en rojo, ¿sí? Y veo también al carbono de atrás este no lo veo porque está tapado por este, ¿sí? Por eso directamente hay un solo círculo. Y lo que sí veo son los grupos que salen de ese carbono, que son los que están acá en azul, ¿sí? Bueno, esta sería la representación en cuñas y líneas de esta estructura y esta sería su proyección de Newman. La proyección de Newman va a ser un círculo que va a representar el carbono que yo estoy viendo, los tres enlaces que salen digamos, del, del carbono de adelante, fíjense que esos van hasta el centro del círculo y de los bordes del círculo salen las líneas que corresponden a los carbonos que están, perdón, a los grupos que están unidos al carbono de atrás. En particular, esta conformación que hemos dibujado acá, en la cual los tres de atrás quedan entre medio de los de adelante, se llama conformación alternada. O sea, si yo voy contando estos grupos, que en este caso son todos hidrógenos, voy viendo el de adelante, el de atrás, uno de adelante, uno de atrás, todos separados por 60 grados. Esta es la conformación alternada. Hay otra conformación posible que se conoce como eclipsada, ¿sí? De las muchas conformaciones que puede tener un compuesto, por ejemplo, en la misma molécula de recién, si yo miro así, por ejemplo, yo hago la proyección de Newman y yo la ubico de esta manera. Fíjense que acá ha girado uno de los dos enlaces, ¿no? Puntualmente ha girado, creo que sería el carbono de adelante, ¿sí? Y en el cual yo ahora, ¿qué pasa si yo veo esto en la línea del enlace? O sea, ¿qué pasa si me ubico en la línea que une los enlaces y lo miro así? Voy a ver este rojo tapando este rojo tapando este azul y este rojo tapando este azul. O sea, voy a ver esto que está acá, ¿sí? Esta conformación en la cual los grupos se superponen unos a otros se llama conformación eclipsada, ¿sí? Y se escribe de esta manera, fíjense cómo se dibuja. Siempre se tuerce un poquito para que se vea el grupo que está atrás, porque si no quedaría totalmente eclipsado. Pero vamos a ver con modelos en mano cómo es que se representan las proyecciones de Newman de algún otro compuesto. Imaginemos por un momento que yo quisiese escribir las conformaciones correspondientes a esta molécula, ¿sí? Cloroetano, ¿sí? Bien. Entonces, una de las primeras cuestiones que yo tengo que tener en claro es alrededor de qué enlace quiero girar, ¿sí? Por ejemplo, yo acá puedo suponer que quiero girar el enlace entre los dos carbonos. Vamos a imaginar que ese es el enlace que yo quiero girar. Para eso, lo primero que yo tengo que tener en claro es escribir esto, ¿sí?
O sea, el enlace entre carbono y carbono, perdón, escribo el enlace entre carbono y carbono y escribo los grupos que están unidos a ambos carbonos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué hay alrededor de este carbono? 3 hidrógenos, ¿no? Así. ¿Y qué hay alrededor del segundo carbono, este que está acá? 2 hidrógenos, porque dice CH2, y un cloro, ¿sí? Y yo lo que quiero hacer es rotar este enlace. Entonces, primera cuestión, imaginemos que queremos hacerlo con, como venimos viendo, con las proyecciones de Newman. Yo tengo acá un modelito tridimensional de la molécula, el átomo verde es el átomo de cloro, entonces yo lo que quiero hacer es esto, escribir las diferentes estructuras que se dan por rotación, ¿sí?, de este enlace simple. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer si quiero hacer una proyección de Newman es observar a la molécula desde algún ángulo, desde acá o desde acá. ¿Desde dónde? Desde donde uno quiera, ¿sí? En principio, supongamos que yo voy a mirarla desde este lado, ¿sí? Si yo a la molécula la miro desde este lado, yo veo esto. ¿Está bien? O sea, voy a ver esto. Entonces yo tengo que graficar esto de alguna manera. ¿Cómo hago? En principio, para las proyecciones de Newman se escribe un círculo. ¿Sí? Ese círculo representa el carbono de adelante, el que ustedes están viendo desde este lado. El otro carbono es el que está atrás y está tapado por este carbono, por eso no se ve. Después están, imaginemos que empezamos con esta conformación, ¿sí? Así. Entonces, ¿qué veo yo? Veo que en el carbono de adelante, ¿no?, salen 3 hidrógenos. Uno hacia abajo y 2 hacia arriba a la derecha y arriba a la izquierda. O sea, esto veo yo. ¿Está bien? ¿Y qué tengo ahí? Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Que serían estos 3 que están acá. ¿Qué veo atrás de eso? ¿Qué veo que salen de atrás? Sale un cloro para arriba, que es el verde, ¿sí? Y hacia abajo a la derecha y abajo a la izquierda salen 2 hidrógenos. Más. ¿Está bien? Bueno, esta es la molécula escrita en esta conformación, que en particular se llama alternada. ¿Sí? Es una conformación de tipo alternada. Bueno, ahora, si yo sigo rotando, yo en realidad podría escribir cualquier conformación, por ejemplo esta, en realidad hay infinitos ángulos que uno puede poner. Pero imaginemos por el momento que yo quisiese esta que está acá. Esta se llama eclipsada. La que voy a escribir yo acá abajo se llama eclipsada. ¿Por qué eclipsada? Porque este átomo, por ejemplo, de hidrógeno eclipsa al de cloro. Este hidrógeno tapa a este y este tapa a este, por eso se llama eclipsada. ¿Qué tengo yo en el carbono de adelante? Tengo un hidrógeno que sale para arriba, un hidrógeno que sale acá y un hidrógeno que sale acá. ¿Sí? Y justo atrás de esto tengo que escribir los otros 3, que son los 3 que tengo acá atrás, que ustedes en este momento así no los ven. Entonces yo lo que voy a hacer es esto, lo voy a doblar un poquitito, digamos, entonces uno que ve acá un cloro, acá un hidrógeno y acá un hidrógeno, ¿sí? Esa es una manera de escribirla conforme se la hace así para que se vea más o menos bien, ¿sí? ¿Y a qué correspondió? ¿Qué es lo que giró de acá a acá? Lo que hice fue girar este carbono de adelante, ¿sí? O sea, lo que hizo fue girar el carbono de adelante hacia alguno de los dos lados. Respecto a cómo escribir las proyecciones de Newman, uno pone adelante el carbono que uno quiera y atrás el carbono que uno quiera y rota el que uno quiera, el de atrás o el de adelante, el que le quede más cómodo y hacia el lado que uno quiera, en principio, ¿sí? Digo, no hay convenciones al respecto. Entonces, vamos a empezar con una molécula sencilla como es el etano, ¿sí? Tiene 2 carbonos y 6 hidrógenos, todos unidos con enlaces simples, hibridación sp3, son tetraédricos, ¿sí? Cuando el enlace carbono-carbono del etano gira, voy teniendo, a medida que pasan, digamos, que va evolucionando el ángulo, uno tiene diferentes conformaciones, que pueden ser eclipsadas unas y alternadas otras. ¿Qué es lo que sucede con la energía de esas conformaciones? ¿Es la misma o no es la misma? Bueno, en particular se sabe que
cuando la conformación es eclipsada, como en este caso, tiene mayor energía que cuando es alternada, ¿sí? Este videíto que está acá muestra cómo va variando la energía. Fíjense que la energía sube y alcanza un máximo cuando la molécula se eclipsa y alcanza un mínimo cuando la molécula se alterna, ¿sí? Y eso tiene que ver con que cuando la molécula se eclipsa, como acá, los dos hidrógenos estos, por ejemplo, quedan muy cerca, estos dos también. En cambio, cuando la molécula se alterna, estos hidrógenos aumentan su distancia. Y eso disminuye la repulsión, que sería una repulsión, la vamos a llamar repulsión torsional, ¿sí? Y que hace que la molécula sea más estable cuando está alternada que cuando está eclipsada, ¿sí? En el caso del etano es alrededor de unas 3 kilocalorías mol o 12, alrededor de 12 kilojoule, vamos a tratarlo en kilojoule mol, alrededor de 12 kilojoule mol de diferencia hay entre una estructura alternada y una eclipsada. Este gráfico que hacemos acá muestra la energía potencial de la molécula en función del ángulo de giro, ¿sí? Entonces, si empezamos con una conformación, esta sería la proyección de Newman para una conformación eclipsada del etano, cuando yo paso a la conformación alternada, ahí tengo un mínimo, ¿sí?, de energía. En el medio, esto cabe recordarlo, entre la conformación alternada y la conformación eclipsada, entre estos dos extremos, hay una infinidad de conformaciones, porque el ángulo no tiene por qué ser solamente 0 o 60 grados, puede ser cualquier valor, ¿sí? ¿Cómo definimos este ángulo en particular? Vamos a empezar de una estructura en particular, esto lo van a tener que definir en cada caso, o sea, cada vez que hagan este tipo de esquemas o de diagramas van a tener que poner una conformación inicial que la eligen ustedes, ¿sí? En la cual van a definir dos grupos de referencia. Por ejemplo, acá son estos dos hidrógenos y el ángulo que formen estos dos hidrógenos va a ser el ángulo que va a figurar acá en el eje horizontal y van a girar uno de los dos carbonos, o el de adelante o el de atrás, a elección y para el lado que ustedes quieran. Y, por ejemplo, en este caso, si yo miro esta eclipsada y esta alternada, el de adelante lo dejaron quieto, ¿sí? Fíjense que está igual, y y los grupos del carbono de atrás son los que están girando. Este hidrógeno que antes estaba eclipsado con este, ahora aparece en esta posición, ¿sí? Bueno, la diferencia entre las dos estructuras es de alrededor de 12 kJ mol, ¿sí? Y se interconvierten, sin embargo, fácilmente a temperatura ambiente. O sea, este ángulo gira todo el tiempo. Si este hidrógeno sigue girando, pasa a estar eclipsado, con lo cual la energía vuelve a aumentar. Si este hidrógeno sigue bajando, sigue girando, entonces tenemos esta estructura, ¿sí?, que es idéntica a esta. Fíjense que estas estructuras, yo marqué, o en este gráfico está marcado un hidrógeno en rojo, pero estas tres estructuras alternadas son idénticas en energía y estas tres estructuras eclipsadas son idénticas en energía, con lo cual el gráfico es una sinusoidal perfecta. Vamos a ver qué pasa cuando consideramos el propano. En el caso del propano yo tengo una cadena de 3 carbonos, ¿no? Entonces tengo un carbono y otro carbono en esta proyección de Newman, por ejemplo, que tengo acá. Han definido dos carbonos y el tercer carbono está unido a uno de los dos carbonos. Por ejemplo, acá lo unieron al de adelante. Y este carbono es el que dejaron quieto y están girando el de atrás, ¿sí? Bueno, esta es la conformación de referencia, ¿sí?, para definir el cero, y empiezan a hacer rotar este hidrógeno. Fíjense que este hidrógeno, que está marcado en rojo o en rosa, va a ir pasando a esta posición, luego a esta y, digamos, va girando. En este caso, los cálculos dicen que la diferencia de energía entre las conformaciones es de 14 kJ mol. Recordemos que para el etano eran 12. ¿Eso qué quiere decir? Que la barrera que tiene este metilo, por ejemplo, para atravesar y girar y pasar a la siguiente alternada es de 14 kJ mol. Y eso tiene que ver con que el metilo es un grupo más grande que un hidrógeno. Y entonces la repulsión que genera torsional con los hidrógenos que están en el otro carbono es más importante que en el caso del etano. Una cuestión importante para aclarar es que esta diferencia de energía
hace que cuando uno tiene, por ejemplo, en este caso propano, la mayoría de las moléculas de propano están en forma alternada, porque la energía de esta conformación es más baja. Las moléculas eclipsadas, si bien existen, son o están en menor cantidad. Entonces, a ver, si yo tengo el etano, ¿sí? Y este es el etano, ¿no? 2 carbonos, 6 hidrógenos. Y yo roto el enlace entre carbono y carbono, yo obtengo diferentes conformaciones, ¿no? Bien, entonces dijimos que la de menor energía de todas es esta, que es la alternada, ¿sí? Que correspondería a esto, que si uno lo mira de frente, ¿sí? Se ve esto, uno adelante, uno de atrás, uno de adelante y cada 60 grados van quedando, ¿sí? En cambio, después hay un montón de otras conformaciones. Uno puede poner cualquier ángulo, pero una interesante es esta, la eclipsada, ¿sí? La eclipsada sería esta que está acá, ¿sí? Que yo la dibujé de esta manera, uno atrás del otro. Yo lo que hice en este caso, ¿qué fue? Yo hice una proyección de Newman, ¿sí? De una alternada, y giré. ¿Qué carbono giré de acá a acá? Fíjense, el de atrás quedó igual, quedó así. Entonces es el de adelante el que estoy girando. Y este hidrógeno es este hidrógeno que está acá, ¿no? O sea, lo fui girando y de hecho yo puedo seguir haciendo el giro. Y ahí obtengo el diagrama de energía, que tiene unos máximos en las eclipsadas y mínimos en las alternadas, ¿sí? Nosotros les vamos a pedir que dibujen esos máximos y esos mínimos, a pesar de que hay un montón de otras conformaciones, uno puede distinguir más que nada los máximos y los mínimos. ¿Por qué son máximos y por qué son mínimos? Cuando uno tiene una conformación de tipo eclipsada, la distancia entre hidrógenos, ¿sí? De un carbono y de otro es mínima. Y esa distancia mínima causa repulsión, ¿sí? Entre los dos hidrógenos, porque acá yo los tengo, digamos, en este modelo no están en escala real, la escala real es un poquito más grande, ¿sí? O sea, esto tiene un radio de Van der Waals así, y eso hace que tengan una repulsión las nubes electrónicas de los dos. En cambio, eso se minimiza cuando yo hago la alternada. Cuando yo hago la alternada, fíjense que ahí está, a ver si está alternada ahí, esta distancia ahora es un poco más grande, ¿sí? Se hace más chica en la eclipsada y más grande en la alternada. Y eso es justamente lo que cause que las alternadas sean más estables y que las eclipsadas sean las menos estables de las conformaciones, ¿sí? ¿Qué les iba a decir? Bueno, esta tensión que aparece acá la vamos a llamar, le vamos a poner nombre, se llama tensión torsional, ¿sí? La que aparece por eclipsamiento. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de etano yo tengo propano? ¿Sí? ¿Qué tiene el propano? Es igual al etano, pero tiene un carbono más. Entonces, a mí me queda esto, ¿sí? Bueno, yo acá puse un modelo condensado del metilo para efecto de que se vea, pero tenemos que recordar que si acá esto tiene 3 enlaces así de grandes, acá también están, ¿sí? Solo que yo decidí ponerlos en chiquitito para que se vea mejor. Yo acá hice una estructura alternada, ¿no? Una conformación, perdón, alternada, que sería esta. Este es el metilo, ¿sí? Los dos hidrógenos, que son los que están adelante, y los de atrás. ¿Qué es lo que estoy girando de acá? Acá es más fácil de seguirlo porque está el metilo que es bastante buchón, que te dice cómo va, ¿no? Cómo se va viendo, y fíjense que el que se fue rotando fue el metilo hacia allá. Y esta sería la eclipsada. Luego vendría una alternada, luego una eclipsada, luego una alternada, luego una eclipsada, y acá todas las alternadas son iguales y todas las eclipsadas son iguales en energía. No hay diferencia entre ellas. Y una característica interesante es que fíjense que acá yo ahora tengo repulsión entre un hidrógeno y ahora tengo un metilo, y un metilo es más grande. Y fíjense que de hecho la diferencia de energía entre estas dos es de 12 kJ/mol y acá tengo 14 kJ/mol. Y eso tiene que ver con que esta repulsión estérica es más importante en propano que en etano. Analicemos un caso más y vamos a analizar vamos a hacer un análisis conformacional de la molécula de butano. La molécula de butano tiene 4 carbonos enlazados linealmente, con lo cual hay 3 enlaces carbono-carbono, y nosotros vamos a rotar alrededor del enlace carbono 2, carbono 3, o sea, alrededor del enlace central. Si nosotros, digamos, hacemos una proyección de Newman, por ejemplo, acá tenemos, este sería el carbono número 1, el que está en rojo, ¿sí? El carbono número 2 es el que está acá, el carbono número 3 es el que está justo atrás de este, y el carbono número 4 sería el metilo que está acá, ¿sí? En negro. Cuando
yo parto arbitrariamente de esta estructura y lo que voy a hacer, lo que se ve claramente que hago es el de atrás lo voy a dejar quieto, que es el metilo negro, y el metilo rojo, que es el de adelante, lo voy a ir rotando, ¿sí? En este caso en el sentido de las agujas del reloj. Y yo paso de esta conformación que es eclipsada a esta que es alternada, luego a esta que es eclipsada, luego a esta alternada, luego a esta eclipsada y luego a esta alternada, y un giro de 60 más me llevaría a la inicial. ¿Sí? Bueno, como dijimos antes, las formas alternadas, que son estas tres, son las más estables. Pero en este caso las tres formas alternadas no son iguales. En esta hay un metilo que está cerca de este metilo, en esta también, pero en esta este metilo está justamente en contra, enfrente de este otro metilo. ¿Sí? Estas estructuras reciben nombre particular. Cuando un metilo está justo puesto 180 grados con el otro, se dice que es una estructura de tipo anti. Y si no, estas se llaman estructuras gauche, ¿sí? Gauche. Gauche significa en francés torcido, ¿sí? Que justamente como queda la molécula. ¿Sí? Y la diferencia entre la anti y la gauche es de alrededor de 4 kJ/mol. ¿Sí? La más estable, ¿cuál es? Aquella en la cual los metilos, que son grupos más voluminosos de la molécula, se ubican de manera más alejada posible. ¿Sí? Esto hace que justamente como acá un metilo está un poco más cerca de este otro metilo que en la conformación anti, entonces las conformaciones gauche son un poco menos estables que las conformaciones anti. Bien. ¿Cómo sería? Entonces yo tengo, por ejemplo, si yo parto de esta primera estructura eclipsada en la cual los dos metilos están uno eclipsado con el otro, esa tiene que ser la estructura más inestable de todas, ¿sí? Y por eso va a estar acá arriba. Cuando yo paso a una estructura alternada, fíjense que desciende la energía, ¿no? Vuelvo a la eclipsada, sube la energía, pero no sube tanto como en A. En C, que sería esta que está acá, este metilo está eclipsado con un hidrógeno y este metilo con otro hidrógeno. No están entre sí eclipsados. Y eso hace que sea inestable, pero no tanto. Si este metilo hace 60 grados más, pasa a esta conformación, que es la conformación anti, ¿sí? Y es la más estable de todas. Vuelve a una eclipsada cuando gira 60 grados más, es una eclipsada de las, digamos, equivalente con la C, luego a otra alternada gauche y luego sube a otra vez a la conformación inicial, que es la que tienen los dos metilos. Fíjense que la diferencia desde la más estable hacia la más inestable es de 19 kJ/mol, ¿sí? Cuando en el propano eran 14 y en el etano eran 12. Desde digamos, la más estable, que es la anti, digamos, hasta la gauche hay 4 solamente kJ/mol, bastante más bajo, ¿sí? Y eso hace que cuando estas moléculas se ponen todas en equilibrio, la mayor parte sean D, digamos, la que es anti, pero haya un gran porcentaje de B y de F, que serían estas dos que están acá. Los porcentajes menores se van a dar para los picos que tenemos acá. Este videito nos marca cómo evoluciona la energía. Fíjense que la energía alcanza un máximo ahora, cuando se eclipsan los dos metilos, y el mínimo se da 180 grados más allá, o sea, ahí. ¿Sí? Bueno, esas son las diferentes conformaciones, se las voy a mostrar ahora con un modelo molecular. Ok, bueno, entonces estamos con el butano, vamos a ver cómo serían digamos, verlas un poco en modelos, ¿sí? Qué es lo que sucede y cómo haríamos las diferentes proyecciones. Si bien ya las tenemos hechas, pero yo las quiero hacer en el pizarrón para que ustedes vieran cómo haría uno un ejercicio. Imagínense que a mí me dijeran, hacé las conformaciones del butano y como acá hay muchos enlaces carbono-carbono, me tienen que decir qué enlace quieren rotar. Porque uno podría rotar el primer enlace, el segundo o el tercero, cualquiera de los tres. Entonces yo quiero rotar el enlace, rotar el butano alrededor del enlace C2-C3. ¿Qué quiere decir eso? Que a mí me interesa, y acá viene lo importante a la hora de empezar, qué pasa con el carbono 2 y el carbono 3. ¿Qué tiene el carbono 2 unido a él? Dos hidrógenos y un metilo, ¿no? Se tiene un metilo y dos hidrógenos, ¿sí? Y el tercer carbono lo mismo, tiene dos hidrógenos y un metilo. Y yo quiero rotar este enlace que está acá, ¿sí?
Bien, entonces yo lo primero que voy a hacer, digo, hagámoslo primero sin modelo en mano. ¿Cómo harían ustedes, ¿no? En papel para hacer por lo menos la primera proyección de Newman? La primera proyección de Newman es cualquiera, la que ustedes quieran. Yo, Sergio, suelo empezar con una alternada. Yo hago así. Ahí está. ¿Sí? Y supongamos, y esto lo voy a elegir yo, pero, o sea, ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran, pero lo importante es que sean conscientes de cómo lo están haciendo. Por ejemplo, ¿quién es el carbono de adelante? Bueno, supongamos que el carbono de adelante es este. ¿Sí? El carbono número 2. Listo. Bárbaro. ¿Qué tiene unido ese carbono, además del otro carbono, no? Tiene 2 hidrógenos y un metilo. Entonces yo ubico todo de manera, por ejemplo, 2 hidrógenos y un metilo en cualquier posición, ¿sí? Por ahora esta es para empezar. El otro carbono, ¿qué tiene unido? 2 hidrógenos y un metilo. Entonces yo los voy a poner así, 2 hidrógenos y un metilo. Y yo entonces tengo una primera proyección de Newman para empezar. O sea, yo ahora tengo que empezar a rotar esto, ¿sí? ¿Cómo lo voy a rotar? Otras cosas de la cual pueden hacerlo como quieran, pero tienen que ser conscientes. Yo voy a rotar el de adelante, el que está más cerca nuestro, ¿sí? Hacia la derecha, en el sentido de las agujas del reloj. Lo voy a rotar así. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué va a pasar o qué va a ir apareciendo? Yo voy a ir graficando ahora una eclipsada, una alternada, una eclipsada, una alternada. ¿Sí? A ver, por ejemplo, ¿cómo escribo? La siguiente que yo me voy a encontrar es una eclipsada. Por ejemplo, yo tengo atrás, lo de atrás yo no lo moví. ¿No? Sí. Pero lo de adelante sí lo moví. Aparece el metilo acá, el hidrógeno acá y un hidrógeno acá. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora la que va a aparecer siguiente a esta es una alternada. Los grupos de atrás los voy a dejar igual y los de adelante los voy a seguir moviendo. Va a venir el metilo para acá. Está bien. ¿Sí? La siguiente va a ser una eclipsada. La siguiente va a ser una eclipsada. Los grupos de atrás los estoy dejando igual y los grupos de adelante los voy a seguir rotando. Ahora el metilo me queda arriba del otro metilo, digamos así. No soy muy prolijo, pero bueno, ustedes sí, seguro van a ser más prolijos que yo. Y esto sigue, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta dar una vuelta completa, o sea, hasta que este metilo vuelva a estar arriba. ¿Sí? ¿Y eso cuántas son? Y usualmente hay que escribir por lo menos 6 proyecciones de Newman porque corresponden a giros de 60 grados. O sea, para pasar de una alternada a una eclipsada hay que hacer 60 grados, así que 60 grados por 6 va a ser la vuelta completa. ¿Sí? Otra cosa que nosotros les vamos a pedir es que las ordenen en energía. Bueno, en principio yo tengo alternadas, eclipsadas, ¿sí? Y esto es una cosa importante. Por lo general, salvo, digamos, ejemplos que existen, pero las alternadas son todas más estables que las eclipsadas. O sea, toda alternada es más estable que toda eclipsada. Entonces, si yo voy a hacer un diagrama de energía, ¿sí? Que sería energía en función del ángulo, ¿sí? Que se va, perdón, tita vamos a ponerle, en función del ángulo que esto se va girando, y el ángulo se va a definir, va a ser 0 acá, y de ahí en más va a ser para acá. Entonces yo tengo, por ejemplo, dos alternadas. Imaginemos que esta alternada está acá. ¿Sí? Esa alternada, y se las voy a mostrar, ahora sí en modelo, es esta alternada. Con un metilo mirando para arriba y otro metilo mirando para abajo. A ver, vamos a ponerlo bien. A ver, ahí está. Muy bien, ¿sí? Esta alternada que tiene el metilo de adelante mirando hacia arriba y el metilo de atrás mirando hacia abajo, esta se llama alternada anti. ¿Sí? Mírenla así, ven que la cadena se ubica como en forma de zigzag. Y esta es la alternada más estable de todas porque los grupos metilo, que son los grupos voluminosos, están lo más lejos uno de otro. Entonces, esta va a tener, vamos a llamarla alternada anti, ¿sí? Es esta que está acá. 60 grados después viene una eclipsada. Entonces yo la eclipsada la voy a poner por acá arriba. ¿Sí? Vamos a llamarla la eclipsada 1. Esto le pueden poner las formas que ustedes quieran. ¿Sí? Anti. Bien. Ahora viene esta alternada que correspondería a, permiso, a ver, vamos a empezar a rotar hacia este lado. Yo paso por esta eclipsada, ¿sí? Y paso a esta alternada.
Esta alternada es una alternada y por ende estable, pero en la cual los metilos ahora están bastante más cerca. Fíjense, en la anti uno los tiene así de lejos y en esta alternada los tenemos bastante más cerca. Entonces no es igual a esta, es alternada, pero es menos estable. ¿Sí? Se llama alternada gauche. ¿Está bien? Bárbaro. Ahora bien, yo lo que me tengo que ir preguntando es eso, es más o menos que la anterior, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo paso a esta eclipsada, vamos a llamarla la eclipsada 2, que correspondería a, si seguimos rotando, a ver, esperen que no me quiero perder, ahí está, sería esta alterna, esta eclipsada. Esta eclipsada es la peor de todas. Fíjense, pone un metilo que es grandote al lado de otro metilo que es grandote y eso causa una tensión de tipo, estas tensiones de volumen se llaman tensiones estéricas. ¿Sí? Causa una tensión estérica muy grande y eso hace que aparezca por acá arriba. ¿Sí? Ahí está. Esta sería la eclipsada 2. Esto acá habría que completarlo, 0, 60, 120, 180, ¿sí? 180, 240, 300 y 360 sería acá, ¿no? Muy bien. Lo que vendría después, ¿sí? Yo más que nada esto para que ustedes vean cómo uno construye, ¿sí? Más allá de los modelos en la mano y de las razones, un poco respecto a cómo hacer los ejercicios. Después, si uno sigue girando, a ver, yo empecé con la, esperen que no, quiero hacerlo igual que está ahí. Yo empecé con la anti, pasé por una eclipsada, pasé por la gauche, pasé por la eclipsada metilo con metilo, y luego ¿qué voy a tener? Voy a tener otra alternada gauche, otra eclipsada igual a la primera, pero espejada, y luego ahí la anti de vuelta. Entonces yo, ¿qué tengo ahora? Tengo otra gauche, tengo otra eclipsada, idéntica a esta en energía, y luego, última, 360 grados, vuelvo a tener esta. Y después no es más que unir con puntos. ¿Sí? Si ustedes después quieren recordar valores, por ejemplo, que esto es 19 kJ por mol, que esto es, perdón, el de referencia es el anti, ¿no? Que acá hay 16, 19 y 4 kJ por mol, eso después recuérdenlo para el butano, pero es anecdótico. Nosotros lo único que les vamos a pedir es que sepan graficar los gráficos de energía potencial en función del ángulo de rotación para conformaciones de este tipo. Por favor, y esto siempre, pónganle unidades a los ejes, no dejen los ejes sueltos. Bueno, una vez que hemos visto los isómeros conformacionales, que son aquellos que se interconvierten rápidamente a temperatura ambiente entre sí, vamos a ver lo que se llaman isómeros configuracionales. ¿Sí? Los isómeros configuracionales son estereoisómeros, o sea, tienen la misma conectividad atómica entre sí dentro de la misma molécula, pero para pasar de una configuración a otra hay que romper los enlaces, es decir, no son interconvertibles. ¿Mm? Llamamos configuración a una disposición espacial específica alrededor de un elemento que no los permite interconvertirse. Y entonces aquí vamos a tener dos tipos de isomería configuracional. Una es la isomería geométrica, ¿sí? Que es la que se produce alrededor de un centro que no puede rotar, un centro impedido de rotación, que puede ser un doble enlace o un ciclo. Y otra es la isomería óptica, que es la que se produce alrededor de un estereocentro, habitualmente un carbono quiral. Y vamos a verlas, en principio la isomería geométrica la vamos a ver en esta clase y la isomería óptica en la segunda parte de esta clase. Empecemos con la isomería geométrica. Para que haya isomería geométrica tienen que cumplirse dos condiciones. En principio tiene que haber un centro impedido de rotación, un centro en la molécula que no pueda rotar libremente. Y eso lo vamos a ver generalmente como un doble enlace o un ciclo. Cualquiera de estas dos cosas va a ser un centro impedido de rotación. Y además, con esto no alcanza porque la segunda condición es que haya dos grupos diferentes unidos a un lado y otro del enlace. Por ejemplo,
Esto es un doble enlace carbono-carbono. El doble enlace, como tiene un enlace sigma y un enlace pi, no puede rotar libremente, es decir, este R y este H no se pueden, por ejemplo, girar y darse vuelta uno con el otro, digamos, no pueden intercambiar su posición, y lo mismo este R y este H, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como no pueden, digamos, intercambiar sus posiciones por rotación, vamos a tener dos configuraciones distintas. Vamos a tomar este ejemplo en el cual R y R son dos grupos y H son dos hidrógenos, vamos a tomarlo como un primer ejemplo. ¿Qué puede suceder? Puede ser que los dos hidrógenos queden del mismo lado del enlace, ¿sí? O sea, si esta línea de puntos representa la línea del enlace doble carbono-carbono, acá los dos hidrógenos están del mismo lado, o los dos hidrógenos pueden estar uno de un lado y otro del otro. Estas son las dos posibles configuraciones, ¿sí?, que puede tener el doble enlace. Y a una la vamos a llamar, si los dos están del mismo lado, configuración cis, y la otra la vamos a llamar configuración trans cuando estén de lados opuestos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos acá algunas moléculas de referencia, por ejemplo, el cis-2-buteno, ¿sí?, tiene dos hidrógenos que miran para el mismo lado, en cambio el trans-2-buteno tiene un hidrógeno que mira para un lado y otro para el otro. En el caso de los ciclos también se da la isomería cis-trans, ¿sí?, o isomería geométrica. Fijémonos que acá tenemos dos metilos que apuntan hacia arriba y acá tenemos un metilo que apunta hacia arriba y otro hacia abajo. Entonces este se va a llamar el isómero cis y este el isómero trans. Y acá tenemos otro, un ciclobutano, ¿sí?, que tiene dos cloros mirando para el mismo lado y se va a llamar cis 1,3-diclorobutano. Y si tiene un cloro mirando para un lado y otro para el otro, trans 1,3-diclorobutano. Una cuestión importante a tener en cuenta es que para nombrar cis o trans no hace falta que los grupos sean hidrógenos de referencia. Sí pueden ser, por ejemplo, como en este caso, dos cloros, aunque si tomamos los dos hidrógenos que miran para abajo, también están del mismo lado del anillo y eso hace que sea cis. Cuando el doble enlace está trisustituido o tetrasustituido, no se puede utilizar la isomería EZ, o sea, la isomería, perdón, cis-trans, porque no tengo ningún grupo de referencia y voy a usar un sistema de números de configuración, de asignación de configuración, que se va a llamar EZ. O sea, en vez de cis-trans vamos a tener el isómero E y el isómero Z. Y la asignación de prioridad para los grupos se va a dar por unas reglas que se llaman de Kahn, Ingold y Prelog, o regla de secuencia, que la vamos a ver a continuación. ¿Qué es la regla de secuencia o regla de Kahn, Ingold y Prelog? Es una regla para la nomenclatura y para asignar configuraciones en la cual se asigna prioridad a los grupos que están unidos a los carbonos, por ejemplo, del doble enlace. Es decir, vamos a decir que un grupo es más importante que otro a la hora de la nomenclatura. Entonces, cuando yo tengo dos carbonos en un enlace doble, puede ser que los dos grupos más importantes o de mayor prioridad queden del mismo lado del doble enlace, o puede ser que quede uno de un lado y otro del otro. Si quedan del mismo lado del enlace, se va a llamar el isómero Z. ¿Sí? El isómero Z es aquel en el cual los dos grupos de mayor prioridad quedan del mismo lado del enlace. La palabra Z viene del alemán zusammen, que significa juntos. En cambio, si están en lados opuestos, o sea, si quedó de un lado el más prioritario y del lado opuesto el más prioritario, se designa con la letra E, que viene de entgegen, opuesto. ¿Cómo se asigna la prioridad a los grupos? Bueno, en principio lo que vamos a hacer es identificar el átomo que está unido al doble enlace, al carbono del doble enlace. Ese primer átomo vamos a identificarlo y va a tener más prioridad el átomo que tenga mayor número atómico. ¿Sí? Acá tenemos una lista de átomos, pero básicamente son los átomos que ustedes conocen de la tabla periódica, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un hidrógeno unido y un nitrógeno unido, entonces el nitrógeno va a tener más prioridad que el hidrógeno. Ahora, si la asignación si ese primer átomo es el mismo, o sea, es el mismo átomo, ¿sí? Tengo que analizar los átomos unidos a él, o sea, los que están en segunda posición con respecto al doble enlace. Si no se puede hacer ninguna diferencia, los terceros, sino los cuartos, así hasta encontrar la primera diferencia y decir qué grupo es más importante que otro. En el caso de que haya
dobles ligaduras dentro de los grupos que están unidos al doble enlace, generalmente se las trata como si, o por lo menos vamos a poner esta regla, este carbono con doble enlace a carbono es como si estuviese unido a dos carbonos. O sea, fíjense, este carbono que está acá lo vamos a tratar como si estuviese unido al carbono que está ahí y a otro carbono más. Y a este otro carbono también, como si estuviese unido a este carbono y a otro más. Estos dos carbonos fantasma que aparecen acá, ¿sí? Que son solamente a efectos de la nomenclatura, no son carbonos reales, perdón, son a efectos de asignar la prioridad, se supone que no están unidos a nada, o sea, no tienen ninguna unión a nada. Es como si uno tuviese el doble enlace y el doble enlace se abriera, ¿sí? En dos carbonos. Lo mismo si uno tiene un triple enlace, aparecen dos carbonos extra para un carbono y dos carbonos extra para el otro. Si yo tengo acá, por ejemplo, un carbonilo, una unión carbono-oxígeno, este carbono es como si estuviese unido a dos oxígenos, al que está en negro y al que está en rosa, y el oxígeno es como si estuviese unido a dos carbonos, al que está en negro y a otro más. ¿Sí? Lo mismo en este grupo que está acá. Lo que vamos a hacer ahora es hacer algunos ejemplos como para aclarar esta situación. Muy bien, entonces, para aclarar un poquito mejor con algún que otro modelo, por ejemplo, si uno tiene un enlace doble, y esto recordarlo, el enlace doble es un centro impedido de rotación. Esto es un modelo y ustedes me van a decir, Sergio, eso es de plástico, pero tiene un poquito de relación este modelo con la geometría, un poco con la estructura electrónica, porque el enlace doble tiene un enlace pi, que es por arriba y por debajo solapado, y si yo pretendo dar vuelta a esto, del mismo modo que este modelo se está resistiendo y no me deja, en el caso del orbital pi también, porque para darlo vuelta hay que desolapar, hay que romper el enlace pi y darlo vuelta, y eso no ocurre por lo menos a temperatura ambiente. Entonces, donde uno tiene dos grupos así, ¿sí? Que están los dos del mismo lado, esos dos van a permanecer siempre del mismo lado. Por ejemplo, si están en lados opuestos, van a permanecer de lados opuestos. El doble enlace es un centro impedido de giro. Una cosa importante es que si el enlace fuera simple, no es así, porque si uno tiene un enlace simple y los dos miran para arriba, el enlace simple se da vuelta, gira, entonces pueden girar y quedar uno mirando para arriba y uno para abajo, ¿sí? Otro centro impedido de rotaciones son los ciclos, y esto por ahí sin el modelo cuesta verlo, pero imagínense este ciclo, ¿no? Tiene 5 carbonos. Imagínense los blanquitos son lo que sean, ¿no? No importa lo que sean, pero por ejemplo tenemos algo rojo y algo verde, ¿no? Acá y acá. Y miran uno para arriba y el otro para abajo del ciclo. Ahora, ¿hay manera de que esto, por rotaciones, pasen los dos al mismo lado? Y si uno lo mira, por ejemplo, si uno quiere rotarlo para que pasen al mismo lado, fíjense lo que ocurre. El ciclo se tensa y no deja. ¿Sí? Por eso los ciclos también son centros impedidos de rotación. Lo que está arriba, lo que está abajo está abajo. No se pueden cambiar de lugar. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos de nomenclatura. Hemos visto, por ejemplo, que se pueden nombrar como cis-trans. ¿Sí? Para nombrarse como cis-trans tienen que, alrededor del centro impedido de rotación, tiene que haber algún grupo en común. O sea, por ejemplo, si uno considera el alqueno que estábamos viendo hoy, este que está acá, ¿sí? Tienen un grupo en común que es el blanco y el blanco, entonces acá sería cis, ¿sí? Los dos iguales están, perdón, del mismo lado. Una cuestión importante que por ahí hoy a mí habíamos dicho es que unido a cada uno de los dos carbonos de un alqueno, para que haya cis y haya trans, tiene que haber dos grupos distintos de este lado y dos grupos distintos de este lado. Después puede ser que estén en común entre ellos, pero estos dos tienen que ser diferentes entre sí y estos dos diferentes entre sí. Si no, no hay cis ni trans. ¿Sí? Y lo aclaro porque, por ejemplo, imagínense que yo tomo un alqueno así, ¿no? Que tiene estos dos iguales entre sí. ¿Sí? Bueno, y uno diría, bueno, a ver, vamos a armar el cis y el trans. Acuérdense que el verde está arriba y el rojo está abajo, ¿sí? Yo agarro estos dos y los cambio de lugar. Pongo el verde abajo y el rojo arriba, ¿sí? Bueno, pero esta molécula es igual a la anterior, porque es la misma dada vuelta. Entonces, cuando uno tiene dos grupos iguales, eso arruina la posibilidad de que haya cis, trans e isomería geométrica en general. Empecemos con un ejemplo. Imaginemos que tenemos un alqueno, lo voy a escribir en forma de esqueleto, así. ¿Sí? Bien. Yo tengo acá los dos carbonos del doble enlace. Acá, como no me han aclarado nada, que hay un hidrógeno y acá hay un hidrógeno. ¿Sí? Bueno, primero,
tiene isomería cis-trans. A ver, a este carbono yo tengo dos grupos distintos y a este carbono tengo unidos dos grupos distintos, con lo cual tengo isomería. Ahora, como esta es la línea imaginaria del doble enlace, hay el grupo que está en común, que es el hidrógeno, hay uno de un lado y uno del otro, esto es trans. ¿Sí? Y esta palabra trans va a aparecer en el nombre. Por ejemplo, en el caso de un alqueno, ¿sí? Por ejemplo, uno tiene acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto es un hepteno. ¿Sí? Esto es un hepteno. ¿Dónde está el doble enlace? ¿En qué posición? Esto lo vieron en nomenclatura. Esto sigue siendo igual. Esta es la posición 1 porque es la que está más cerca del doble enlace. 2, 3. Así que trans 3 hepteno se llama. ¿Sí? Bien. Vamos a imaginar un ciclo, por ejemplo. Imagínense que yo tengo un ciclo y que el ciclo tiene acá un cloro mirando para arriba y acá otro cloro mirando para arriba. ¿Sí? Bien. Tengo dos carbonos del ciclo con dos grupos distintos, que son cloro, porque hacia abajo que hay hidrógeno acá, ¿no? Muy bien. Entonces tengo isomería cis-trans. Esto se llama ciclohexano. Muy bien, ciclohexano. Tiene dos cloros, así que diclorociclohexano, donde una de las dos es la posición 1 y la otra va a ser la 2, 3, 4. ¿Sí? 1, 4 diclorociclohexano, y acá, no me quedó lugar, tenemos que aclarar si es cis o trans. Esto tiene un grupo en común que es el hidrógeno y además los cloros, como lo queramos ver, pero los dos hidrógenos están para el mismo lado del anillo, con lo cual esto es cis 1, 4 diclorociclohexano. ¿Sí? Bueno, en principio cis y trans es así. ¿Qué pasa cuando no hay grupos en común? Yo ahí no puedo decir cis o trans, ¿sí? O sea, cuando yo tengo cuatro grupos que son distintos, yo ahí no tengo cis o trans. Por ejemplo, imagínense este alqueno. A ver, yo tengo acá un alqueno. A ver, ahí. ¿No? Entonces yo me pregunto en principio si es cis o si es trans. Yo tengo el doble enlace, acá está la línea, ¿sí? Y la línea del doble enlace, si uno se fija, deja de este lado yo tengo dos grupos distintos y de este lado dos grupos distintos, pero no hay ninguno en común, como para decir, del mismo lado, del lado distinto. Entonces en estos casos se recurre a la nomenclatura que acabamos de definir, que es la EZ. ¿Sí? Y solamente pongo el ejemplo para ver cómo funciona esto de la secuencia. ¿Sí? Yo tengo que tomar estos dos grupos y decir quién es más prioritario. Entonces yo lo primero que miro es el primer átomo unido al carbono. En este caso, ¿qué es? Acá un hidrógeno, los voy pintando, ¿sí? Y acá hay un carbono. ¿Quién tiene número atómico mayor? Carbono más que hidrógeno, listo. Este es el más importante, este es el menos importante, desde el punto de vista de la regla de secuencia. No quiere decir que un hidrógeno sea menos importante que un carbono, pobrecito, ¿no? Bueno, ahora, yo acá, cuando yo hago lo mismo de este lado, miro y tengo el primer átomo unido acá es carbono y el primer átomo unido acá es carbono. ¿Qué me dice la regla de secuencia? Bueno, fíjese quiénes están unidos a esos carbonos. Vaya al segundo nivel. Entonces, ¿quién está unido a este carbono? Un hidrógeno, un carbono y un carbono. ¿Sí? ¿Quién está unido a este carbono? Lo voy a desarrollar, ¿sí? Dos hidrógenos y un carbono. ¿Sí? Ahí apareció una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Acá tengo un carbono y dos hidrógenos, acá tengo dos carbonos y un hidrógeno. Como el carbono tiene mayor número atómico que el hidrógeno, este grupo es más importante que este grupo. ¿Sí? Con lo cual, la configuración de este alqueno, ¿sí?, es, como tengo los más importantes cruzados, es E. Y esa E va a aparecer en el nombre. ¿Sí? Por ejemplo, este se llama, cuando uno lo quiere nombrar, la cadena principal es esta, ¿sí?, que está acá arriba, así que es un 1, 2, 3, 4, 5 penteno, ¿sí?, puntualmente 2 penteno, y tiene en posición, esta es la cadena principal, tiene en posición número 3 un etilo, ¿sí? Así que, perdón,
2-penteno tiene un etilo en posición 3, ¿sí? Y en posición 4 tiene un metilo. Bueno, no recuerdo bien dónde va la E, pero vamos a ponerla al principio del nombre, ¿sí? E, 3-etil, 4-metil, 2-penteno. Consulten después cuestiones estas de nomenclatura. Lo que me interesa acá es el tema de la configuración, ¿sí? Bien, ponemos un ejemplo más y ya estamos. A ver, por ejemplo, imaginen que tenemos... esto así, ¿sí? Y que tenemos acá un oxidrilo, un metilo. Bien. Esto más que un alqueno es una cetona, ¿sí? Porque el grupo más importante acá es el grupo cetona, así que se va a nombrar como cetona. Pero yo tengo que decir cómo es la configuración de este doble enlace, ¿sí? Porque tengo que decir si está así o si está así. Son las dos formas de estar. Así que, en principio, trazo la línea del doble enlace, verifico, estos dos son distintos, estos dos son distintos. Esto, chicos, es lo primero, porque a veces pasa que le ponen cis, trans, EZ, algo que no lo tiene. Entonces miren siempre si hay E o Z. ¿Sí? Bien. Ahora, son los 4 diferentes, con lo cual hay que usar forzosamente la nomenclatura EZ. ¿Sí? Y yo voy a ir mirando entonces como vimos recién. Yo me paro de este lado. Tengo un carbono unido directamente y un carbono. ¿Sí? Hasta ahí no hay diferencia, entonces avanzo un nivel más. Este carbono tiene 2 hidrógenos y un átomo de cloro. Y este tiene 3 carbonos unidos a él, que son estos 3. ¿Sí? Bien. Acá hay una diferencia. Acá hay un cloro y acá hay carbonos. Listo. Esto es más importante que esto. Una cuestión importante. Cloro tiene más número atómico que carbono. ¿Sí? Un cloro mata a 80 carbonos acá. Con que haya un átomo de diferente número atómico, ya eso hace que esto sea prioritario sobre esto. Si no encontráramos una diferencia, hay que seguir, agregar un nivel más. Por ejemplo, todos los hidrógenos de estos carbonos, acá no hay más para poner, pero digamos, si no hubiera diferencia, seguimos agregando hasta que haya una diferencia. Bien, acá. Yo tengo acá un carbono y acá un carbono. Bien, hasta ahí no hay diferencia. ¿Qué tiene unido este carbono a él? Tiene unido un hidrógeno, un carbono y este oxígeno. ¿Sí? ¿Y este que tiene unido a él de abajo? Un carbono y... esto era lo que decíamos recién. Esto de acá es como si yo lo voy a tratar de esta manera. ¿Sí? Y de hecho voy a hacer... Perdón. Voy a hacer esto. ¿Sí? Lo voy a tratar de esta manera. Es como que el doble enlace hiciera esto. ¿Sí? Entonces yo tenía este carbono queda unido a 2 oxígenos y el oxígeno unido a 2 carbonos. Igual más allá de esto que lo hayamos hecho o no, fíjense que acá cuenta como 2 oxígenos, ¿sí? Y eso hace que este grupo, el grupo cetona, sea prioritario sobre este que está acá. Bien, así que fíjense que los dos menos prioritarios, los dos más prioritarios, perdón, quedaron del mismo lado y los dos menos prioritarios del otro lado, así que este es un Z. ¿Sí? El nombre se los regalo. El nombre es una cosa, algo así como Z4-clorometil, 3-hidroximetil, 5,5-dimetil, 3-hexen, 2-ona. Todo eso tiene de nombre, ¿sí? Así que si quieren pasen varias veces el video y copienlo. Larguísimo. Seguimos. Muy bien, vamos a hablar ahora de la estabilidad de los cicloalcanos, ¿sí? Dejamos a los cicloalcanos para el final de esta primera parte de la clase de isomería porque incluyen conceptos que tienen que ver tanto con conformaciones como con isomería cis-trans, por eso los hemos dejado para esta parte. En particular, tenemos que tener en claro que los cicloalcanos, o sea, los ciclos con enlaces simples, son siempre menos estables que los alcanos lineales de igual número de átomos de carbono. ¿Sí? Por ejemplo, el ciclopropano es menos estable que el propano. Y el ciclopentano es menos estable que el pentano. Hacia finales del siglo XIX, Adolfo von Baeyer sugirió que esta menor estabilidad se debía a la tensión angular. ¿Qué es la tensión angular? Bien, un
carbono que sea tetraédrico va a tener o no va a tener ninguna tensión si su ángulo es de 109,5, o sea, el ángulo de un tetraedro perfecto. Todo enlace o todos enlaces que se alejen de este valor de ángulo van a suponer una inestabilidad, ¿sí? Porque el ángulo está como constreñido. Por ejemplo, en el ciclopropano, ¿no? El ángulo es de 60 grados porque es un triángulo, ¿sí? Equilátero. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el ángulo del tetraedro? 109, o sea, tengo 49 grados de cierre para poder lograr esta geometría. Y eso supone una inestabilidad muy grande, una tensión angular grande. En el ciclo butano yo tengo que lograr un cuadrado, o sea 90 grados, y tengo que venir desde 109 hasta 90, son 19 grados. En el caso del ciclo pentano tengo 108, que es el ángulo de un pentágono, que es casi el de un tetraedro, casi 109. ¿Sí? Y este debería ser el más estable de todos, porque cuando yo paso a ciclo hexano, que tendría un hexágono, tiene 120 grados de apertura de ángulo, yo de 109 tendría que estirarme a 11 grados para afuera. Y cuantos más carbonos tenga el ciclo, más habría que abrirlo. ¿Sí? Esta tensión que supone el alejamiento del tetraedro perfecto es la que se conoce como tensión angular. Sin embargo, la idea de Bayer, de von Bayer, estaba equivocada en algún sentido, porque se sabía que el más estable de los cicloalcanos era el ciclohexano, o sea, por medidas experimentales, el ciclohexano siempre fue un anillo muy estable, entonces, y más estable que el ciclopentano. Entonces, ¿qué era lo que no había considerado este hombre cuando hablaba de la tensión de los ángulos? En principio no consideró que los ciclos son tridimensionales, o sea, no son planos perfectos. El único que es un plano perfecto es el ciclo propano, pero luego cuando tengo 4, 5, 6, ven que estos ciclos no son planos, los carbonos pueden subir o bajar, ¿sí? Dando lugar a estructuras tridimensionales que se alejan de los planos. Y entonces, además de la tensión angular, va a aparecer otras tensiones en los cicloalcanos, que son, por ejemplo, la tensión torsional, ¿sí? Que es la que se debe a la formación de estructuras eclipsadas, ¿sí? Eclipsadas en el sentido que hablamos cuando hablamos de conformaciones de cadenas abiertas, y tensiones estéricas que tienen que ver con repulsiones de grupos voluminosos. Además, hay otras posibles interacciones como las dipolo-dipolo o puentes de hidrógeno que pueden hacer que un anillo adopte una conformación preferencial con respecto a otra. Lo que vamos a hacer ahora es analizar la estructura de los ciclos más pequeños hasta llegar al ciclo hexano. La estructura del ciclopropano, el ciclopropano es un ciclo plano, ¿sí? En el cual si uno mira, por ejemplo, este carbono con este, hay un eclipsamiento que es inevitable, ¿sí? Si uno la mira de costadito a esta estructura, lo que ve es esta proyección de Newman en la cual se ve claramente que los hidrógenos están eclipsados entre sí, ¿sí? Entonces, como los orbitales son sp3, los tengo bastante desviados del ángulo de un tetraedro, eso hace un solapamiento débil entre los orbitales sp3 de los carbonos para formar los enlaces covalentes, y además hay tensión de eclipsamiento. Eso hace que hay una energía total de tensión de 115 kJ por mol. Es un ciclo bastante inestable el ciclo propano y se rompe fácilmente. En el caso del ciclo butano, el ciclo butano es un anillo que no es plano, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que sucede con el ciclo propano? Si uno lo pusiera plano, como un cuadrado plano, lo que ocurriría es que se eclipsarían totalmente todos los enlaces, como en el ciclo propano. Pero en el caso del ciclo butano, esta molécula tiene la habilidad, digamos, de plegarse de alguna manera mínima, son unos 25 grados de plegamiento, ¿sí? Lo cual disminuye el ángulo un poco más de 90 grados, esto en vez de 90 grados quizás sea un poco menos, ¿sí? Pero lo que logra eso es que cuando uno hace la proyección de Newman ve que no están completamente eclipsados los hidrógenos y eso reduce la tensión
torsional, ¿sí? La energía total de tensión de este ciclo es de 110 kJ por mol y el ciclo butano también es un ciclo bastante inestable que tiende a abrirse, tiende a sufrir reacciones que lo hacen abrirse. Estas dos conformaciones en las cuales estos dos carbonos se levantan y estos dos se bajan y esta otra que es inversa, ¿sí? Hace una interconversión rápida entre estos dos conformeros, así que existen a temperatura ambiente en equilibrio. En el caso del ciclo pentano ya las tensiones se van reduciendo, el ciclo se pliega, ¿sí? De manera de no tener totalmente eclipsados todos los dobles enlaces y el ángulo de 108 grados se reduce un poco, ¿sí? Para formar estas estructuras que tenemos acá que se llaman conformación de sobre y conformación de media silla. La energía total de tensión es bastante más baja que en los casos anteriores y es de 26 kJ por mol. Eso hace que el ciclo pentano sea un anillo relativamente estable. Y vamos a pasar ahora a, digamos, nuestro anillo que más vamos a estudiar, que es el ciclohexano. El ciclohexano es el anillo, digamos, es el primero cuando uno, digamos, va subiendo en cantidad de carbonos, que es un anillo totalmente estable y que no tiene prácticamente tensión de ningún tipo, ¿sí? Y eso se debe a que el ciclohexano no se conforma para nada de manera plana, en la cual tendría ángulo de 120 y todos los hidrógenos eclipsados, sino que lo que hace es, se conforma de esta manera, ¿sí? En la cual todos los carbonos, los 6 carbonos, se ubican formando tetraedros, ¿sí? Y en la cual todos los hidrógenos quedan perfectamente alternados unos con otros, ¿sí? Eso hace que el anillo de ciclohexano sea el más estable de todos. Y por otro lado, a esta conformación que adopta, que es la más estable de todas las conformaciones, se la va a llamar, o la vamos a llamar, conformación de silla. Tiene forma, después se las voy a mostrar bien, tiene forma como si fuese una reposera. Ahora, en el ciclohexano aparecen dos tipos de átomos unidos a o de grupos o de posiciones unidas a la molécula cuando está conformada en forma de silla. Esto está conformado, lo que vamos a decir, en forma de silla, ¿no? Bueno, hay dos tipos de átomos. Están los axiales, ¿sí? Que son los que se disponen perpendicularmente al plano de la molécula. Fíjense, son estos que salen 3 hacia arriba y 3 hacia abajo. ¿Sí? Son los que están marcados acá en este modelo en rojo. Son estos 3 rojos de arriba y los 3 rojos de abajo. Se llaman axiales porque son paralelos al eje del anillo. Y es importante esto, salen 3 hacia arriba, 3 hacia abajo de manera alternada. ¿Sí? Uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo. Los ecuatoriales, en cambio, son los que salen hacia afuera, ¿sí? Hacia el ecuador del anillo. Son estos que están marcados acá en celeste. Y una cosa importante es que salen algunos medio de costado hacia abajo y otros medio de costado hacia arriba, como este. Y van saliendo también de manera alternada. Uno hacia arriba, uno hacia abajo. Uno hacia arriba, uno hacia abajo, uno hacia arriba, uno hacia abajo. Y son los que tenemos marcados acá en celeste, ¿sí? Pero se los muestro ahora bien con un modelo en mano. Bueno, como veníamos diciendo entonces, el ciclohexano, ¿sí? Que lo tengo acá, tengo un ciclohexano en modelo, tiene todos sus átomos de carbono tetraédricos, ¿sí? Siempre que, una cuestión importante, siempre que tomemos un enlace, fíjense, entre estos dos carbonos que están acá, que estoy agarrando, fíjense que acá tenemos una conformación de tipo alternada, ¿no? O sea, fíjense, un hidrógeno así, el cloro para abajo, alternado. Si yo tomo otro enlace, por ejemplo este, de acá, ahí, también está alternado. De hecho, tome el que tome, si tomo este, también está alternado. Entonces es una conformación, la de silla, que minimiza todas las tensiones de tipo torsional. O sea, no hay eclipsamiento alguno, que los anillos más chicos sí lo tienen obligadamente, pero acá la tensión no está. Segundo, todos los átomos de carbono son tetraédricos, con lo cual no hay tensión angular, y eso hace que el ciclohexano sea el primero de una serie de anillos muy estables, y de hecho ustedes van a ver que muchos azúcares y muchos compuestos biológicos se conforman de esta forma, ¿sí? Y son anillos de 6
justamente por su estabilidad. Ahora, nosotros vamos a estudiar esto y después ustedes lo aplicarán en diferentes ámbitos. Esta es la conformación de silla, lo que veníamos diciendo. Teníamos, yo los puse en verde y en blanco, dos tipos de posiciones. Por ahora no digamos ni que son hidrógenos ni que son nada, ¿no? Dos tipos de posiciones. Las posiciones verdes, que son estas tres, y estas tres que se llaman axiales. O sea, van, fíjense, perfectamente verticales, con el eje del anillo. O sea, si yo lo muestro así, van igual, o sea, van en la misma dirección del eje del anillo, ¿sí? Tenemos 3 y 3. Bien. ¿Por qué salen para arriba o para abajo? Fíjense que hay este carbono que está acá, ¿sí? Está un poco más arriba que este carbono que está acá. Y este carbono está un poco más abajo que este que está acá. Y van apareciendo los carbonos como arriba y abajo, arriba y abajo. Es como la silla, cuando uno la mira así un poquito en grande, es como un zigzag. La voy a abrir. Es como un zigzag. Lo es, ¿sí? Es un zigzag en el cual van apareciendo carbonos que están más arriba y carbonos que están más abajo. Hay 3 que están más arriba y 3 que están más abajo. Los que están más arriba, estos 3, tienen sus axiales saliendo para arriba. Y los que están más abajo, tienen sus axiales saliendo para abajo. Bien. Segunda cuestión. Hay 6 que salen para afuera, que son estos 6. ¿Sí? Se llaman ecuatoriales porque están en el ecuador del anillo, más o menos. Y sin embargo no salen perfectamente horizontales, sino que salen o para abajo o para arriba, de chanfle, pero para abajo o para arriba. ¿Cómo saber cómo salen? Bueno, es fácil. Si el axial sale para arriba, el ecuatorial sale inclinado hacia abajo. Si el axial es hacia abajo, el ecuatorial sale inclinado hacia arriba. ¿Sí? Bien, ¿cómo dibujamos esto? Esto lo van a tener que hacer mucho en seminario, se van a tener que practicar mucho cómo dibujar sillas, ¿sí? Pero yo más o menos acá les doy una idea. En principio tienen que dibujar esta forma, que ya la van a aprender a dibujar. ¿Sí? Esta forma es la forma de la silla, perdón, me quedó muy... Ahí, bien. Esta forma es la forma de la silla, esto de arriba, abajo, ¿sí? Bien. Fíjense que tenemos este que está acá, ¿sí? Si uno tuviera que decir si está arriba o abajo, o sea, si es de los superiores o de los inferiores, ¿uno qué diría? Y claramente que es de los inferiores, porque está como para abajo, ¿sí? ¿Y quiénes son los otros dos que están un poco más abajo? Y este no, este sí. Este no, este sí. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo salen los axiales de esos 3? Hacia abajo. ¿Sí? Los otros 3, que son este y este, ¿sí? Tienen sus axiales que salen hacia arriba. Entonces ahí yo ya tengo puestos los axiales. Bien, ¿cómo salen los ecuatoriales? Los ecuatoriales salen siempre, dijimos entonces, inclinados ¿hacia dónde? Hacia el lugar opuesto donde salió el axial. Por ejemplo, si en este caso el axial salió para arriba, el ecuatorial sale hacia abajo. Acá el axial salió hacia abajo, el ecuatorial sale hacia arriba. Acá salió hacia abajo, el ecuatorial sale hacia arriba. Acá hacia abajo, acá fue hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Los ecuatoriales del medio, estos que están acá, siempre quedan feos dibujados, no se hagan problemas, los que le tienen que quedar bien dibujados son los dos de las puntitas y que quede bien claro, bien claro que son todos tetraedros, ¿sí? O sea, todos son tetraedros. Entonces, claramente, ustedes más o menos ya saben cómo vienen los tetraedros. Entonces, ya saben que, les digo, por ejemplo, cosas que no hay que hacer. Yo, por ejemplo, a veces veo chicos que está el axial para arriba y ¿qué hizo? Me saca el ecuatorial para arriba. Y yo digo, perdóname, ¿dónde viste un tetraedro con dos enlaces así a 60 grados? No, los enlaces tienen ángulos obtusos de 109. Entonces, naturalmente esto sale para abajo. O sea, piénsenlo desde ahí y tiene que salir. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a observar un fenómeno. O sea, ¿qué es lo que le pasa a la silla? La silla en sí se mueve, ¿no? O sea, yo la tenía muy fija para que se viera bien. Y la silla se mueve, ¿sí? Se mueve y se va rotando y va tomando diferentes conformaciones, ¿sí? Y fíjense que yo no la rompí. Y es la misma silla que yo tenía en la mano, ¿sí? Pero fíjense que ahora, miren lo que pasó. Ah, ahora los verdes que eran axiales están todos ecuatoriales y los blancos que eran ecuatoriales ahora están axiales. ¿Sí? Esto, que se los voy a hacer en cámara lenta, miren.
bajo este y subo este, ¿sí? Y fíjense que ahora tengo el otro. Esto se llama inversión de la silla. La silla toma diferentes conformaciones, ¿sí? Y logra invertirse, darse vuelta, cambiar todos los ecuatoriales por axiales y los axiales por ecuatoriales. Lo vamos a ver en lo que viene ahora. Bueno, entonces, repasando un poco lo que acabamos de ver, los anillos de ciclohexano sufren un proceso que se denomina inversión, ¿sí? En el cual una silla como esta sufre una inversión en la cual los átomos que están debajo suben y los átomos que están arriba bajan. Por ejemplo, este que está marcado acá en verde, que está debajo, sube, ¿sí? Un poco, y este que está acá marcado en gris, baja, ¿sí? Y la silla se invierte completamente. ¿Qué es lo que ocurre cuando pasa esto? Bueno, en principio, todos los axiales que acá están marcados en rojo se transforman en ecuatoriales, los 6, y los 6 que están en celeste, que son, perdón, en la primera estructura son ecuatoriales, pasan a ser los 6 axiales, ¿sí? Ambas conformaciones, en el caso del ciclohexano, digamos, con todos hidrógenos, las dos conformaciones son idénticas en estabilidad, pero cuando el ciclohexano tiene sustituyentes, pueden, pueden diferir, puede ser una más estable que la otra. La barrera de interconversión es de alrededor de unos 45 kJ por mol, o sea, unas 10 kilocalorías mol, con lo cual es baja y se pueden poner en equilibrio a temperatura ambiente por lo general. Cuando una silla se invierte y se transforma en la otra, no lo hace de, digamos, en un solo movimiento, sino que tiene que ir invirtiendo o rotando enlaces uno por uno, ¿sí? Con lo cual va cambiando o van apareciendo unas conformaciones intermedias, ¿sí? Entre una silla y otra. Una, la más inestable de todas las conformaciones, se llama conformación de bote. Y es esta que tenemos acá, en la cual uno está levantado de una punta y el otro también, formando como un botecito, ¿sí? Y en esta estructura quedan, digamos, varios enlaces eclipsados. Cuando yo miro esta proyección de Newman de estos dos y de estos dos, veo que quedan, digamos, perdón, sería de este enlace y de este enlace, ¿sí? Están proyectados acá, quedan prácticamente eclipsados, ¿sí? Con dos CH2 que miran los dos arriba como están acá. Y además, estos dos hidrógenos sufren una repulsión estérica muy grande entre sí, ¿sí? Y eso también hace inestable a esta conformación. Este sería un diagrama de las formas que tiene, de las conformaciones que tiene que atravesar digamos, una silla para transformarse en la otra, ¿sí? Tiene que pasar por esto que se llama una semisilla, en la cual se va levantando un enlace, luego una conformación que se llama de bote retorcido, y ahí se forma el bote, que es un máximo, luego el otro bote retorcido, la otra semisilla y luego la otra silla, ¿sí? Con lo cual, para pasar de una a otra, de una conformación a otra, hay que atravesar varias etapas, ¿sí? Pero que si uno mira en kilocalorías mol son 10 kilocalorías mol, casi 11, y no es una barrera muy alta, con lo cual esta interconversión se da a temperatura ambiente. Y lo más importante es que esta silla y esta silla se interconvierten rápidamente a temperatura ambiente, ¿sí? Y que por ende no se pueden aislar, ¿sí? Y por otro lado, al ser las estructuras más estables, son las que tenemos que considerar como mayoritarias dentro de los sistemas de ciclo hexano. O sea, yo considero que la gran mayoría de las moléculas se encuentra conformada como una silla o como la otra, y no o muy poco como semisillas, botes o botes retorcidos. Esto es lo que ocurre cuando un ciclo hexano, ¿sí? Se invierte de una silla a la otra. Ahí tenemos una silla y ahí se invierte y ahí formó la otra, ¿sí? Bueno, eso el que ocurre en varias etapas va atravesando los diferentes estadios en los cuales hay, digamos, hay uno que es el bote, que es el de mayor energía. Pero para el análisis conformacional nosotros nos vamos a limitar al estudio de las sillas, que son las especies mayoritarias. ¿Qué pasa cuando los ciclohexanos tienen sustituyentes? ¿Sí?
Bueno, los sustituyentes generalmente son más voluminosos que el hidrógeno. El hidrógeno es el átomo más chico que existe, con lo cual cualquier otro átomo que yo ponga, como un halógeno, por ejemplo, o sustituyentes radicales, son más voluminosos y entonces eso va a causar alguna inestabilidad. Y sobre todo inestabilidades de tipo estérica. ¿Qué pasa, por ejemplo? Consideremos este ciclohexano con un metilo, ¿sí? Cuando este ciclohexano, que tiene un metilo en posición ecuatorial, se invierte, ¿sí? La silla, el metilo sigue quedando mirando para arriba y pasa de estar ecuatorial a estar axial, ¿sí? Ahora, si esto tiene mucho volumen, aparece una interacción entre este metilo y estos hidrógenos que están en posición axial también, que causan repulsión y eso causa inestabilidad. Sería, acá lo tenemos dibujado un poquito más en escala, este metilo repeliéndose con estos dos otros hidrógenos ecuatoriales, ¿sí? Fíjense que no está, si el carbono, si el metilo está en el carbono número 1, ¿sí? Este hidrógeno no está en el carbono número 2. O sea, en el carbono número 2 está el hidrógeno que mira para abajo y en el carbono número 3 aparece este hidrógeno que mira para arriba, ¿sí? Por eso a esta interacción que es entre axiales y uno en la posición 1 y el otro en la posición 3 se la va a llamar con este nombre, interacción 1,3 diaxial, ¿sí? Y es la que hace, o esta interacción es la que va a hacer que los grupos voluminosos no tiendan a colocarse en posiciones axiales, sino en posiciones ecuatoriales. Cuando se ubica en posición ecuatorial, se ubica este metilo más lejos de los otros grupos y eso minimiza la repulsión, ¿sí? Pero vamos a ver algunos ejemplos concretos. Bueno, vamos a analizar dos ejemplos de conformaciones de ciclohexanos. Por ejemplo, imaginemos que me piden que yo analice o escriba la conformación más estable, ¿sí? Del trans 1,2 dicloro ciclohexano, ¿sí? Una de las primeras cosas que hay que tener en claro es que hay que dibujarlo plano, o sea, hay que darse cuenta más o menos de cómo es el compuesto. Yo, por ejemplo, acá tengo ciclohexano, ¿sí? La posición 1 es en principio la que yo quiera, por ejemplo esta. Y en la posición 1 hay un cloro y en la posición 2 también hay un cloro. Recuerden que los anillos salen uno hacia arriba y uno hacia abajo, ¿no? Entonces tengo un cloro acá, por ejemplo, ¿sí? Y el otro cloro tiene que estar en el otro y en trans. O sea, si uno mira hacia arriba, el otro tiene que mirar hacia abajo. Esta es la molécula que yo quiero analizar. Primero saber qué molécula quiero analizar. Ahora, a mí me piden que yo escriba las conformaciones, ¿sí? Bueno, yo lo primero que voy a hacer es escribir una silla. Como les dije hoy, la silla tiene vista de costado, tiene esta forma, ¿sí? Cuando la escriban varias veces van a ver que sale sencilla, ¿sí? Este es un carbono que está, digamos, mirando hacia arriba, así que su axial sale hacia arriba y a partir de ahí todo sale bárbaro, porque fíjense, el axial va a salir hacia arriba cada dos carbonos, ¿sí? El axial va a salir hacia abajo en los otros tres carbonos, así. ¿Está bien? Luego los ecuatoriales como acá el axial salió para arriba, el ecuatorial sale hacia abajo, acá el ecuatorial hacia arriba, el ecuatorial hacia abajo, el ecuatorial hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba. ¿Sí? Entonces esta es la silla y ahora hay que colocarle estas cosas. ¿Dónde? Donde uno quiera, ¿sí? Porque en principio yo voy a analizar después la otra conformación. Entonces, por ejemplo, este cloro que mira para arriba, imagínense que este carbono es este carbono, ¿sí? Imagínense que, perdón, voy a usar otro color, que este carbono es este carbono. ¿Está? Todas las otras posiciones son todos hidrógenos y no los voy a escribir, ¿sí? Por el momento. Entonces, yo tengo acá en este un cloro mirando hacia arriba, ¿sí? Y un hidrógeno mirando hacia abajo. Y en este tengo un hidrógeno mirando hacia arriba y un cloro mirando hacia abajo, ¿sí? Fíjense una cosa, hacia arriba y hacia abajo no tienen nada que ver con axial y ecuatorial. Por ejemplo, este ecuatorial mira para arriba y acá el axial mira para abajo. Acá el axial mira para arriba. Entonces uno mira hacia arriba y hacia abajo y así es como coloca, porque eso es lo que define si algo es cis o trans. ¿Sí? Bien. ¿Qué va a pasar con esta silla cuando esta silla se invierta? Y yo voy a escribir acá un equilibrio químico.
porque esto es un equilibrio químico. En principio, tienen que dibujar, vamos a arrancar el dibujo de vuelta, ¿sí? Es la silla invertida, ¿sí? O sea, ustedes hoy habían, digamos, esta tenía el piquito para abajo hacia allá, ahora lo tiene hacia arriba, ¿sí? Y una cuestión importante es, si yo acá hago lo mismo, yo puedo tomar y hacer estos 3 axiales hacia arriba, estos 3 axiales hacia abajo, los ecuatoriales salen así, ¿sí? Fíjense que cuando uno lo aprende a hacer, no, es bastante fácil, ¿sí? Bien, ¿quién es ahora? ¿Sí? Bien, ¿cómo pongo acá el cloro y el hidrógeno? Bueno, hay una cuestión importante, y es esta, y yo se las quiero mostrar. Imagínense que ustedes tienen un anillo, ¿sí? De ciclohexano, y que ustedes tienen, por ejemplo, este cloro mirando hacia arriba, ¿no? Este cloro está arriba del plano. Bueno, les cuento que como lo den vuelta, como lo, digamos, lloren o pataleen, este cloro mira para arriba. Nunca puede aparecer mirando hacia abajo, nunca puede aparecer acá. Él va a estar arriba, ecuatorial, axial, como quieran, pero va a estar arriba, ¿sí? Entonces, si yo acá, ¿quién mira de los dos enlaces estos? ¿Quién mira hacia arriba? El otro mira claramente hacia abajo, ¿no? Bien, vamos al otro. Que ahora es ¿sí? ¿Qué tenía hacia arriba? Un hidrógeno. ¿Qué tenía hacia abajo? Un cloro. ¿Sí? Bien, fíjense una cosa. Acá los grupos más voluminosos... Bueno, y estas son las dos conformaciones, ¿sí? Fíjense que el cloro que estaba axial pasó a ecuatorial. Y el otro que estaba axial también pasó a ecuatorial, ¿sí? Es decir, a la silla... Permiso, ahora sí. La silla arrancó así. Arrancó con un cloro... Permiso, Fíjense, estos son los axiales, Los que miran para arriba... Uy, ya, perdón, se me destartala la silla, ¿sí? Fíjense que los axiales son, por ejemplo, estos 3 son axiales y el cloro está axial. Y el otro cloro también está axial mirando hacia abajo, ¿sí? Esa sería esta conformación. Cuando la silla se invierte, sufre la inversión. Ahí está, ¿sí? Perdón, ahí está, perfecto. Ahora los dos cloros están ecuatoriales, los dos, o sea, pasaron los dos a esta forma de acá. ¿Cuál es la conformación más estable? Bueno, ¿se acuerdan que dijimos que quiénes son voluminosos acá? Los cloros, ¿no? Bueno, si yo pongo los cloros en posición axial, a ver si los logro poner en posición axial, ahí está. Los cloros se repelen con los hidrógenos que tienen, o con lo que haya, en posición 1,3 diaxial, digamos, ¿no? 1, 2, 3 en esta posición, y es una interacción entre axiales, y lo mismo pasa abajo, ¿sí? Eso es una repulsión bastante fuerte que se minimiza cuando ellos pasan a posición ecuatorial. Cuando ellos pasan a posición ecuatorial, como acá, ¿sí? Fíjense, ya, digamos, la posición ecuatorial está hacia afuera y no sufre tanta repulsión. Con lo cual, si yo tengo axial, axial y ecuatorial, ecuatorial, entonces esta conformación es más estable, ¿sí? O sea, el equilibrio está desplazado hacia este lado. Bien, primera cuestión. Segunda, esta no la escribo. ¿Qué hubiera pasado si en lugar del trans, ¿sí? Porque esto era trans porque tiene un cloro mirando para abajo y un cloro mirando para arriba, hubiese sido cis? ¿No? Bueno, en ese caso, fíjense que lo que pasaría, si yo lo conformo, a ver, de esta manera, se me están rompiendo hoy las... A ver, yo lo conformo de esta manera, ¿sí? Me queda un cloro axial y un cloro ecuatorial, ¿sí? Bien, cuando la silla se invierte, sigue quedando un cloro axial y un cloro ecuatorial. Entonces, en este caso, si fuese el cis, tendría dos conformaciones equivalentes en energía, y sería 50 y 50 el tiempo. Pero acá no, acá es claramente las moléculas, hay mayor cantidad de moléculas o mayor proporción de moléculas, así, o uno lo puede pensar también como que la molécula vive, una misma molécula vive más tiempo en esta conformación que en esta. ¿Sí? ¿Cuánto? No sé, busquen datos que por ahí hay, depende del delta G del equilibrio este. Bien. ¿Qué hubiera pasado si hubiese sido trans
¿sí? El compuesto, como lo vimos recién, pero con otra posición, 1, 3, por ejemplo, ¿no? Que en vez de uno al lado del otro esté uno acá y el otro en la posición número 3. Bueno, acá también pasaría, ¿sí? Esto de que, fíjense que queda uno axial y uno ecuatorial, y si lo doy vuelta quedan ecuatorial y axial. ¿Sí? Con lo cual, evidentemente, y esto viene a un consejo, no memoricen que si es 1, 2 y es ecuatorial, ecuatorial, no, 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 dibujen la silla en cada caso, porque depende de la posición en la que están, de si son cis o trans, depende de muchísimas cosas. Entonces, yo lo que les aconsejo es dibujen la silla, no es difícil, ¿sí? Y no memoricen reglas que no vienen al caso. Bien, vamos a hacer uno más, me parece interesante también. Es un ciclohexano, es el 1 ciano 4 metil cis ciclohexano. ¿Mm? Bien, cis 1 ciano 4 metil ciclohexano. O sea, yo tengo un ciclohexano, imaginen que la posición 1 es esta, 2, 3, 4. En la posición 1 hay un ciano que mira para algún lado, y en la posición 4 hay un metilo que mira para el mismo lado que el ciano, o sea, así, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Los dos hidrógenos miran del mismo lado, así que esto es cis. ¿Mm? Bien, vamos a hacer como recién las dos conformaciones. A ver. Hago la silla, marco este que está arriba, el axial da para arriba, así, los otros axiales van para abajo. Muy bien, perfecto. Entonces yo tomo este, que es este, ¿sí? Y digo, bueno, el ciano sale hacia arriba y el hidrógeno hacia abajo, ¿sí? Bien, en la posición 4, que sería 1, 2, 3, 4, acá en esta posición, hay un metilo que sale para arriba y un hidrógeno que sale para abajo, o sea, un metilo que sale hacia arriba y un hidrógeno que sale hacia abajo. ¿Está? Bien. Entonces me queda un ciano en posición axial y un metilo en posición ecuatorial. Perfecto. Ahora vamos a invertir la silla. En principio yo voy a poner un equilibrio químico. Cuando yo invierto la silla, el dibujo de la silla es espejado, ¿sí? Estos son los mismos de las puntas, esto sale hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y los axiales, perdón, los ecuatoriales de esta manera, ¿no? Bien, ahora, esto es lo mismo de siempre, este ciano miraba para arriba, con lo cual acá sigue mirando para arriba, ¿sí? Esto está para arriba y esto está el hidrógeno para abajo. Y acá, ¿quién? El metilo para arriba y el hidrógeno mirando hacia abajo. ¿Mm? Bien. O sea, yo tengo dos conformaciones, ¿sí? En las cuales a mí me queda uno de los dos en posición axial. Fíjense, o el ciano está en axial o el metilo está en axial. ¿Mm? Bien. Entonces yo les voy a mostrar, vamos a ver si efectivamente con el modelo se ve esto, ¿sí? Discúlpenme la desprolijidad. A ver. Ya estoy con ustedes, ¿eh? Esto por no tener el modelo armado y usar el mismo para varios ejercicios. Ahí está. Bien. O sea, esta sería la primera. A ver, pongo el ciano en posición axial, lo conformo en forma de silla. Ahí está. Muy bien. Este sería el primero, ¿sí? Tiene el ciano en posición axial y el metilo en posición ecuatorial. ¿Sí? Bien. Ahora, si la silla se invierte, le pasa lo de recién, ¿no? O sea, el ciano pasa a la posición ecuatorial y el metilo a la posición axial. ¿Y acá qué es lo que hay que ver? ¿Cuál va a ser más estable de las dos? Bueno, como la causa de la inestabilidad es la tensión 1,3 diaxial de grupos voluminosos, hay que ver qué grupo es más voluminoso. Si ustedes miran, este es el ciano, carbono con nitrógeno, unión triple. Y este es el metilo, carbono con hidrógenos. Este claramente es más grande. Si uno por ahí se engaña porque dice carbono tiene nitrógeno, tiene que ser... No, no, no. Este grupo es más grande porque es abierto. En cambio el grupo ciano es un grupo derechito. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si uno mira este volumen y este volumen, ¿sí?
Entonces, claramente es preferible que el metilo, que es más voluminoso, quede en posición ecuatorial para minimizar la interacción 1,3 diaxial que tendría acá en este caso, ¿sí? Con lo cual este equilibrio está, no sé cuánto, pero desplazado hacia el lado izquierdo, y esta es la conformación más estable, la que tiene el grupo ciano en posición axial. Bueno, esto un poco concluye la primera clase que tiene que ver con esta parte de conformaciones de moléculas y configuraciones cis y trans o EZ, ¿sí? Ahora va a venir una segunda parte de isomería en el próximo video que tiene que ver con isómeros ópticos y en la cual vamos a tener que manejarnos bastante más con modelos, pero que es una parte súper interesante. ¿Mm? Nos estamos viendo.